Qué mala suerte es tener una vida miserable y luego reencarnar para ser abandonado por tus nuevos padres. Ahora solo quiere fingir ser débil para quedarse en su cuarto a ver anime todo el día, pero es difícil esconder que tiene un poder más grande que los demonios. El anime comienza con nuestro protagonista, que ha pasado los últimos 5 años encerrado en su casa porque lo acosaban en la escuela. Pero entonces una luz iluminó su teléfono y apareció delante de una diosa que lo felicitaba porque había salido seleccionado para reencarnar en otro cuerpo, que además estaba en un mundo diferente donde existía la magia y por eso le daría bastante poder para que viviera cómodo y relajado. Él esperaba poder tener una vida tranquila y sin preocupaciones donde pasar los días viendo anime y jugando videojuegos como le gustaba tanto. Pero cuando abrió los ojos, era tan solo un bebé llamado Reinhardt. Delante suyo estaba el rey Hilk, que estaba contento por haber tenido un hijo varón y felicitó a su esposa Giselot, ya que el bebé tenía el emblema familiar en el pecho izquierdo. Así que utilizaron una esfera mágica para realizarle una evaluación esperando que fuera bastante fuerte, ya que sus padres habían sido capaces de derrotar al Señor Oscuro. Sin embargo, lo que mostró la esfera fue que apenas llegaba al nivel 2 y que además no dominaba ningún elemento. Aunque podría usar magia protectora, el rey estaba demasiado sorprendido porque eso sería inútil y una vergüenza si alguien llegaba a saberlo. Reinhardt ya estaba preocupado de su destino y pues realmente sus padres decidieron declarar que había perdido la vida durante el parto. El pequeño no podía creer que lo dejarían fallecer cuando acababa de reencarnar, pasando de una vida injusta a otra peor. El rey ordenó que fuera abandonado en el bosque mientras en el cielo la diosa estaba muy preocupada por el destino del bebé y le contó a su amiga que la esfera se equivocó en la medición de poder, ya que solo podía mostrar 2 dígitos y en realidad ella había dado un poder de 1002 puntos. Lamentablemente, Reinhardt se encontraba tirado en el bosque sin poder hacer nada con ese pequeño cuerpo. Entonces, recordando que podía usar magia de protección, se imaginó un círculo en su mente y realmente pudo crecer con un cubo mágico delante suyo. También pudo darle cualquier forma y probó usarlo alrededor de él, logrando flotar en el aire para meterse en el escudo que lo protegería de cualquier animal. Claro que no esperaba encontrarse con una gigantesca loba demonio que lo atacó con sus afilados colmillos. Por suerte, la barrera no pudo protegerlo y también creó otros cubos de magia para atacar a la loba, que rugió enojada por eso. Como casi no le hizo daño, levantó unos árboles con el escudo y se los lanzó encima, pero tampoco aparecieron hacerlo mucho daño. Entonces levantó un árbol muy grande con una montaña de tierra y esta vez la loba se asustó, suplicando por su vida. Reinhardt se sorprendió porque el animal realmente habló diciendo que se daba por vencido. Después se disculpó con el rabo entre las patas explicando que se lo quería comer para recuperar maná. Reinhardt no tenía la capacidad de hablar para explicarle su situación, pero se le ocurrió crear una barrera que convirtiera sus pensamientos en sonido y así pudo presentarse ante la loba, que se le iban a salir los ojos de la sorpresa. Como no quería contarle toda la verdad, dijo que se llamaba Haruto y venía de un reino lejano donde lo abandonaron por su bajo nivel de maná, lo cual fue ilógico para la bestia, que podía ver que tenía mucho más maná que cualquier humano. Por eso se asustó pensando que era la reencarnación del Rey Oscuro. Como no podía mostrarse vulnerable, Haruto dijo que sí era realmente el Señor Oscuro. Entonces la loba se tiró al suelo admitiendo la derrota y ofreciendo su vida como castigo, pero Haruto prometió dejarla tranquila si no volvía a atacarlo. La bestia era un Flame Fenrir y prometió jamás lastimarlo por su parte. Haruto le puso el apodo de Flar y se despidió alejándose por su lado, pero ella no se lo permitió, asegurando que habían forjado un pacto cuando él le puso un nombre, así que juró servirlo en cuerpo y alma. Aunque no era la intención de Haruto, no pudo negar la ayuda cuando de repente perdió sus poderes cayendo al suelo porque tenía demasiada hambre. Entonces Flar se transformó mostrando una forma humana para ayudarlo, pero se cubrió avergonzada porque estaba desnuda delante de un hombre. Bueno, un bebé, pero pensaba como adulto. Haruto se tapó con la cara con la manito y después creó un escudo que se transformó en un traje negro pegado al cuerpo de Flar, que terminó siendo más sexy. Entonces ella le ofreció darle el pecho para alimentarlo, pero se volvió a quitar el traje porque para poder producir leche primero tenía que aparearse y le pidió al bebé que se lo hiciera. Obviamente era estúpida y solo pudo disculparse luego de volver a vestirse. Entonces escucharon que alguien se acercaba y decidieron hablarle en lugar de atacar. Haruto hizo un parlante con sus escudos para que solo Floyd lo escuchara. El hombre que se acercó era Gold Senfis y justamente estaba buscando al bebé que fue abandonado. Flair dijo que ahora el niño era su amo, pero Gold aseguró que eran familia y por eso iba a rescatarlo. Además traía leche para alimentarlo. Haruto se emocionó hambriento, pero Flair se sintió celosa porque ella no podía darle leche.
así que el bebé tuvo que suplicar para que la aceptara. Gold contó que quería salvarlo porque una vez perdió a su hijo recién nacido y eso provocó que Fleur se pusiera a llorar por su historia. Así que Gold le ofreció un trato donde ella podía trabajar como su ayudante para poder quedarse junto al bebé. Gold aplastó la cesta donde estaba el bebé, ordenó que le cambiaran la ropa y derramó sangre en el lugar para fingir que fue devorado por un animal. 9 años después, Haruto había crecido como si fuera hijo adoptado del conde Gold y su esposa Natalia. También tenían una hermanita, Charlotte. Lamentablemente, por alguna razón, Charlotte temblaba de miedo cuando lo veía. Fleur estaba trabajando como una sirvienta normal y Charlotte la adoraba, haciendo que Haruto se sintiera celoso porque jugaban juntas mientras él se quedaba solo. Natalia le dijo que su hermanita solamente era tímida, ya que no sabía cómo comportarse con alguien de su edad, pero al ver cómo jugaba bien con Fleur, pensó Charlotte podía sentir que él solo era un viejo pervertido de 30 años. Por otro lado, Haruto planeaba independizarse, pero no quería separar a Fleur y Charlotte, y si decidía dejar a su sirvienta, ella iba a preferir quitarse la vida que abandonarlo. Haruto había creado un robot que era su copia para irse sin que nadie lo notara, pero todavía no había conseguido que hablara o se moviera. Además, se dio cuenta de que también tendría que crear una copia de Fleur para que fuera creíble. De un momento a otro, Gold decidió entrenarlo con la espada porque se suponía que su magia era muy débil. Como Haruto no podía admitir que solo quería holgazanear en su cuarto, dijo que preferiría estudiar magia antigua y casi logra escaparse. Pero fue obligado a probar si al menos tenía talento con la espada. Gold era un guerrero conocido con el apodo de El Destructor. Como tenía miedo de salir herido, Haruto cubrió su cuerpo con una barrera y atacó dejando a Gold asombrado por la velocidad. La espada se rompió y en el suelo quedó un hoyo. Si Haruto quería fingir ser débil, no debió haber esquivado los ataques de forma perfecta, porque Gold se asombró por su destreza. Haruto también se sorprendió, pero recordó que había creado su propia esfera de medición para calcular hasta 3 dígitos y seguía arrojando que estaba en el nivel 2. Esa demostración fue suficiente para que Gold decidiera continuar entrenándolo, y en la noche le confesó a su esposa que sospechaba que era un demonio reencarnado, aunque Haruto no tenía cuernos ni cola. El emblema real tenía poderes desconocidos. Natalia aseguró que Haruto era normal, así que Gold la abrazó prometiendo que daría una vida feliz a su hijo sin darse cuenta de que Charlotte había escuchado toda la conversación. Haruto creyó que podía relajarse porque Gold no tenía tiempo para las clases de esgrima. La paz se acabó cuando escuchó un alboroto, pero pudo crear unos monitores mágicos para ver que había un montón de soldados heridos en los alrededores del castillo. Gold mantuvo en secreto el hecho de que los ladrones tenían tiempo atacándolos cuando fueron a luchar contra ellos directamente en su base cayeron en una emboscada. Por eso todos sufrían las consecuencias de su error, y él le pidió a Haruto que se fuera de allí para que no viera algo tan horrible cuando solo era un niño. Fleur se burló porque fueron derrotados por bandidos, pero Haruto le mandó a callar porque estaba muy enojado, así que pasó en medio del campo sanando las heridas de todos los que no tenían idea de quién los ayudaba. En la noche, Haruto descubrió que Fleur había permanecido en silencio en la puerta de su cuarto porque no le había dado permiso de volver a hablar, por lo que quitó orden anterior, pero ella continuaba triste porque lo había ofendido. Como no podía arreglar el malentendido, simplemente la llevó a la azotea donde monitorearon toda el área en busca de a los atacantes. Cuando encontró un grupo de soldados, se elevaron por el cielo en esa dirección sin saber que Charlotte los estaba viendo en esos momentos. Haruto los inmovilizó a los bandidos en cuanto llegó y clavó a uno de ellos contra la pared para que respondieran sus preguntas. Sin dudarlo, resultó que eran soldados del imperio vecino infiltrados como ladrones para crear caos interno. Para pasar a los guardias de la frontera contaron con la ayuda de un cómplice, por lo que Haruto imaginó que alguien quería causarle daño a Gold. Entonces le ordenó a Fleur quemar por completo esa guarida sin importarle las súplicas de los hombres que terminaron ardiendo en llamas mientras ellos se alejaban tranquilamente, y para no ser descubierto simplemente le envió una carta anónima a Gold donde le explicaría la situación. Gold solo pudo ordenar que investigaran a fondo el asunto de las fronteras para buscar al cómplice. Además, por la forma en que quemaron todo de forma despiadada, estaba seguro de que el problema había sido resuelto por Fleur, que poseía el increíble poder demoníaco de un lobo. Sin embargo, Charlotte sabía que había una verdad en el fondo, que su padre no sabía, así que decidió irse de inmediato para preguntarle directamente a Fleur si su hermano tenía un impostor, ya que en la noche los vio a los dos volando, pero Haruto no tenía suficiente maná y cuando encontró a alguien igual a él, solo que no tenía la misma energía escalofriante que siempre le daba miedo. Fleur estaba orgullosa de saber que Charlotte podía sentir el increíble maná de Haruto e intentó explicarle que tenía un poder increíblemente gigantesco, tanto que
que ella como demonio no podía superarlo, así que Charlotte quiso confirmar si las sospechas de que era un demonio eran ciertas, pero Fleur dejó claro que no podía responderle. Luego Fleur le contó todo a su maestro, preocupada de que la niña se lo contara a Gold, por lo que Haruto creó una serie de alarmas que le avisaban si Charlotte hacía algo extraño. En la noche, cuando salió a usar el baño, Charlotte lo estaba siguiendo, pero cuando quiso enfrentarla directamente, ella salió corriendo y cuando se metió a darse un baño se dio cuenta de que no le importó vigilarlo incluso en ese lugar. Pasaron varios días y ella continuaba siguiéndolo durante el entrenamiento en la biblioteca, en todas partes sin cansarse. Un día Natalia y Charlotte saldrían de viaje, pero cuando pensó que Fleur podía acompañarlas, recordó que le había ordenado entablar amistad con los monstruos para que no atacaran, aunque en realidad ella los estaba amenazando. En otro momento, mientras descansaba en su habitación, la alarma que le colocó a Charlotte se activó, ya que ella y su madre estaban siendo atacadas por bandidos. Natalia corrió con su hija en brazos y a duras penas pudo protegerse, resultando igualmente lastimada. Charlotte sintió el escudo de Haruto, indicándole a Natalia el camino que debían seguir. Incluso tuvieron que saltar un acantilado, pero Natalia confiaba en su pequeña, que le aseguró que solo debían avanzar un poco más adelante, donde había una cueva perfecta para esconderse. Adentro había un musgo luminoso que no las dejaría ocultarse, así que Natalia decidió dejarla escondida mientras ella distraía a sus perseguidores. Charlotte lloró porque no quería quedarse sola, pero su madre igual la dejó y salió de la cueva, para descubrir que en realidad estaba oculta por una magia ilusoria, pero ya no podía volver a esconderse porque los bandidos la encontraron sin notar la cueva que estaba detrás. Natalia sacó una daga amenazando su vida para evitar caer como prisionera, pero en el último momento el arma se rompió y Natalia cayó desmayada en brazos de Haruto, que estaba cansado por volar a máxima velocidad. La terrible furia hizo que mandara a volar a todos los bandidos de una sola vez, y después fue a buscar a Charlotte, que no paraba de llorar. Pero cuando la niña sintió el aura siniestra de su hermano, no pudo evitar temblar de miedo. Aún así quiso darle la cara, aunque daba miedo, le salvó la vida. Charlotte le preguntó si era un héroe, y eso provocó que se pusiera nervioso, pero le siguió la corriente diciendo que sí era un héroe. Charlotte se emocionó confirmando que en realidad su hermano era poderoso para luchar contra los malos, y le pidió perdón por haberse equivocado. A cambio, Haruto le pidió guardar el secreto, y como ella prometió mentirle a su padre, eso le hizo sentir culpable, pero era más importante esconder la verdad. En la noche, Gold recibió el informe del incidente, donde aseguraron que Fleur ya estaba con su esposa y su hija, y ya habían sanado a los guardaespaldas heridos. Gold sospechaba de la actitud indiferente de Haruto, por lo que le preguntó su opinión del caso, y así Haruto estuvo a punto de delatarse, pero pudo fingir que no sabía nada. Cuando Natalia y Charlotte volvieron, fueron recibidos con un fuerte abrazo. Entonces Charlotte también abrazó a su hermano, comportándose de forma distinta a lo normal, pero para sus padres era más importante saber que ahora se llevaban bien, mientras Fleur estaba celosa y el mismo Haruto estaba feliz recibiendo el cariño de su hermanita menor. Desde ese momento, Charlotte tomó la confianza de entrar en su cuarto todos los días sin pedir permiso, y aunque era un poco molesta, disfrutaba que se comportara como un cachorro afectuoso. Ella descubrió los monitores mágicos de vigilancia, y eso le hizo recordar que debería estar estudiando magia antigua como le prometió a God. Charlotte lo llevó a la biblioteca del castillo, donde había infinidad de libros que le servían de ayuda, recogiendo ella misma varios que podían ser útiles. Entonces descubrió que la magia antigua no utilizaba los elementos, por lo que sus barreras realmente no podían estar relacionadas con eso. Charlotte quería que le ayudara a leer los libros, y para eso se sentó en sus piernas como acostumbraba a hacerlo con los demás adultos. Cuando leyó que había dioses que podían viajar entre mundos, recordó los anime isekai que tanto extrañaba, y eso despertó la curiosidad de su hermanita. Entonces le explicó que se creaban cientos de fotogramas con los que lograban hacer que los dibujos se movieran e incluso hablaran. Al principio se asustó de que Charlotte lo considerara raro, pero al final la niña se emocionó pidiendo poder ver a este tipo de magia tan interesante. Charlotte era tan linda que haría lo posible por crear un anime. 2 semanas después, de alguna forma consiguió conectarse al internet de su mundo original y creó una cuenta infantil para la pequeña, que se emocionó cuando encontró el video de su Magical Girl. Lamentablemente no podía entender lo que decía porque estaba en japonés, así que su siguiente movimiento fue enseñarle el idioma desde cero, pero se asombró de que aprendiera Higarana y Katakana en solo 2 horas. Incluso pudo introducir palabras en el buscador que se manejaban en la primaria. Las siguientes semanas había estado obsesionada con los animes de Zombie y Power Ranger, con los que también aprendía japonés más rápido. Haruto estaba preocupado de que el vicio arruinara su inteligencia, pero a ella le gustaba tanto que no quería quitárselo. Por lo menos le prohibió ver televisión más de 3 horas al día, a pesar de que ella se puso muy triste, pero debía actuar como un hermano mayor responsable.
Durante la cena, Charlotte se estaba quedando dormida y para no preocupar a sus padres, dijo que estaba estudiando magia con su hermano. En vista de su malestar esa noche, Haruto no la dejó ver anime y ella se fue enojada. Luego se encontraron en el baño donde ella descubrió la marca de nacimiento de su pecho, creyendo que era el emblema de un héroe, y Haruto no se molestó en negarlo para ser elogiado. Después de eso se acostó a dormir, cuando de repente sintió que la pequeña se acostó a su lado y eran observados por Natalia, que estaba contenta de que se llevaran tan bien. Gold volvió a salir de viaje para eliminar a los ladrones que no paraban de atacar, y Charlotte quedó muy triste asustada de que le pasara algo malo a su padre. Entonces le pidió a Haruto que acabara con todos los malos porque era increíblemente poderoso, incluso le suplicó con ojos de gatito hasta que él aceptó hacerlo, y ella pensó que podía transformarse igual que los superhéroes en los animes, así que Haruto utilizó su magia para crear un traje parecido al de Zero que también le permitía cambiar su voz para no ser descubierto, pero no dejó que Charlotte lo acompañara, sino que le entregó una pantalla holográfica donde podía ver todo lo que hacía cuando derrotara a los villanos. En cuanto encontró a los bandidos, creó una barrera para impedir que escaparan y como la niña lo estaba observando, apareció haciendo una pose al estilo Power Rangers y cuando lo atacaron, los derrotó solo con 3 patadas. En ese momento, Gold lo descubrió sin saber si se trataba de un aliado o enemigo por la máscara que usaba. Haruto decidió presentarse con estilo hasta que recordó que no tenía un nombre de héroe. Cuando Gold preguntó su objetivo, simplemente respondió que quería impartir justicia en todo el mundo, y aunque terminó avergonzado y se fue volando como Superman, llegó a casa exhausto y para colmo tendría que seguir haciendo eso para complacer a Charlotte. Así fue como siguió luchando una y otra vez hasta que fue conocido como el Caballero Oscuro, mientras las pequeñas estaban súper emocionadas por sus grandes hazañas. Haruto obtuvo la verdadera felicidad cuando logró terminar su robot personal que hablaba y se comportaba exactamente igual. Por lo tanto, ahora podría quedarse dormido todo el día. Entonces Charlotte fue a despertarlo descubriendo que había 2 Harutos y el robot también quería ser un holgazán como él. Ese día recibieron la visita del príncipe Lawis y la princesa Marianne, lo que significaba que eran los hermanos de Haruto, solo que no sabían de su existencia. Lo peor es que Lawis era arrogante por ser el heredero al trono, obligando a Gold a tratarlo con respeto. Marianne lo regañó por su mala actitud. Cuando vio la mala cara de Haruto, también se sintió ofendido, así que lo retó a un duelo para demostrar que era superior. Haruto elevó su nivel de poder confirmando que solo era 9 con un potencial máximo de 40. De hecho, el humano más poderoso solo había alcanzado el nivel 77. Gold estaba en el 32 y Marianne en el 14. Cuando Luis atacó, lo esquivó fácilmente y como le ordenó que no lo hiciera, Haruto se protegió con un escudo y recibió cada golpe fingiendo que le dolía mucho mientras suplicaba piedad. Cuando lo retó a contraatacar, se movió en un parpadeo, atacando por la espalda y derribándolo de un golpe sin dejar que pudiera volver a levantarse otra vez. Marianne preguntó cómo era posible tener esa habilidad estando apenas en el nivel 2, pero ni Gold ni nadie podía entenderlo, así que solo aceptaban como era y listo. Lawis se enojó invocando una bola de fuego en su mano, que ni siquiera pudo atravesar el escudo de Haruto, sin importar cuántas veces lo intentara. Marianne lo regañó porque estaba haciendo el ridículo. Resulta que Haruto había absorbido las bolas de fuego y lo amenazó invocándolas a todas en una bola gigante, provocando que Lawis se diera de una vez por vencido. Cuando pudo regresar a descansar, Marianne le pidió disculpas y le preguntó si realmente era de nivel 2. Eso le hizo preguntarse qué tanto sabían de él en la capital y si los reyes podían descubrir que era su hijo. Haruto no podía descansar porque Charlotte siempre vigilaba a los bandidos por los monitores y para colmo, Fleur se enteró de lo que hacía y decidió unirse para apoyar. Charlotte estuvo de acuerdo con la idea ya que los héroes tenían compañeros para salvarlos cuando corrían peligro y Fleur estaba más que dispuesto a cumplir con su deber como lacaya, solo que Haruto no quería tener que lidiar con ella porque le ordenó que no utilizara la violencia demasiado explícita mientras fueran observados por la pequeña. Los bandidos celebraban que habían obtenido un gran botín, hasta que el Caballero Oscuro apareció entre las sombras con mucho estilo. También estaba con él la Caballera Carmesí, Flame Fenrir, que no tardó en invocar a una bola de fuego contrario a la orden que acababan de darle de no ser demasiado violenta. Para que se quemaran vivos, Haruto los encerró en una barrera y luego le pegó a la loba con un mazo en la cabeza. Ella puso la excusa de que no podía dejar de que nadie se metiera con su amo y volvió a rodearlos de llamas, hasta que Haruto le dijo que fuera mientras él les daba un golpe final. Esta vez se sintió más cansado que nunca por tener que tolerar las locuras de su sirvienta a diferencia de Charlotte, que estaba ansiosa por volverlos a ver luchar a los dos juntos, explicándole cómo podían hacer un pase de victoria. Por otro lado, el príncipe Lawis continuaba furioso por la humillante derrota que sufrió por parte de un mísero nivel 2. Para colmo, su mayordomo le pidió que invitara a salir a Charlotte, aunque era la hermana menor de quien lo había humillado. Por su parte, Haruto disfrutaba de una deliciosa comida luego de haber enviado a su clon a comer la cena que a él no le gustaba. Por eso su clon se encontraba devastado sintiéndose como un simple objeto que usaba a su conveniencia.
Por eso Haruto decidió dejarlo descansar. Esa noche, mientras monitoreaba los alrededores, encontró a unos magos realizando un extraño ritual de invocación, y como no aguantó la curiosidad, llegó a ese lugar vestido como caballero oscuro para preguntarles directamente qué estaban haciendo sin permiso de Gold, que gobernaba esas tierras. Los magos se sorprendieron atacándolo de inmediato, pero Haruto hizo una pose al estilo Sailor Moon y los derrotó en un segundo. Entonces los magos invocaron a unos esqueletos que daban mucho más miedo que en los videojuegos. Haruto destruyó a varios con una espada, pero se levantaron cayéndole encima como una ola, sin esperar que había quedado protegido por un escudo invisible. Como los esqueletos se reconstruían gracias a una piedra mágica en su pecho, Haruto usó magia para obtener el control y atacó a los magos, que respondieron invocando a un golem gigantesco que aplastó sus cráneos al instante y le dio un golpe que mandó a volar a Haruto, que estaba tranquilo porque solo se descuidó un poco y ya había descubierto la piedra que lo controlaba. Cuando el golem atacó a Haruto, lo esquivó creando una estaca de piedra que lanzó clavándola en el núcleo que controlaba al monstruo, que desactivó por completo, y cuando volvió a abrir los ojos, se dio la vuelta atacando a los magos que no entendían lo que estaba pasando. Entonces Haruto se acercó a ellos y explicó que había modificado su núcleo de magia para controlarlo. Luego de tomarlos a todos como prisioneros, interrogó al líder, que se negaba a pronunciar ninguna palabra, así que los esqueletos cavaron un hoyo donde comenzaron a arrojar a los magos para enterrarlos vivos. Solo así el mago comenzó a confesar que trabajaba bajo las órdenes de la reina Hiselot, que ordenó atacar al príncipe durante su paseo del día siguiente, con el objetivo de eliminar a la pequeña Charlotte, que fue invitada a acompañarlo. Haruto quedó aturdido por la información, pero eso no era todo. Resulta que su pequeña hermanita tenía el potencial para volverse mucho más poderosa que la reina cuando creciera, y con su ayuda, Gold podría intentar conquistar el reino. También fue la reina quien mandó a los bandidos que atacaran a Natalia con su hija anteriormente. Haruto recordó que esa mujer lo abandonó en el bosque sin tenerle compasión por ser un bebé. El golem reaccionó a la furia de Haruto atacando al mago hasta que logró controlar sus emociones, pensando que debía proteger a la familia, que lo había cuidado sin importarle luchar contra su propia madre biológica. Al día siguiente, los 4 niños salieron juntos en el paseo que estaba planificado. Charlotte le dijo al príncipe que no estuviera triste por haber sido derrotado, porque igual su hermano era demasiado fuerte. Laoi se sintió ofendido mientras Mariana apoyaba el comentario de la niña y Haruto trataba de calmarlos avergonzado. Laoi se quejó porque ni siquiera había usado magia y Haruto intentó explicar que solo imaginó que era fuerte, asombrando a los 2 príncipes, ya que no los convenció tan fácil como lo hizo con Gold. Laoi preguntó si acaso era un demonio retornado, porque sus habilidades no tenían sentido, pero Haruto no sabía de qué se trataba eso. Charlotte le explicó que la descendencia de un demonio y un humano podía despertar poderes demoníacos. Sin embargo, Marianne recordó que en ese caso debía tener rasgos como cuernos o cola de demonio, pero su hermanita estaba segura de que su piel era muy suave, porque se habían bañado juntos. Los 2 príncipes no podían creer que Haruto hiciera eso con su hermana adoptiva. Marianne le explicó a Charlotte que eso no era normal, pero por suerte la conversación terminó cuando llegaron a su destino. Se trataba de un hermoso campo de trigo por donde Charlotte comenzó a correr emocionada, siendo seguida por Marianne, mientras Fleur estaba pendiente de que no le hiciera nada raro a su pequeña consentida. Haruto aprovechó para hablar con Gold qué haría si supiera que la reina intentaba eliminar a Charlotte. Ante la sorpresa del hombre, quiso minimizar el suspenso disculpándose por la pregunta extraña. Gold había recibido una carta del Caballero Oscuro donde informaba que habían sido exterminados los magos de la reina dentro de su territorio, pero Gold no podía tomar venganza contra su reina. Entonces Haruto pensó que una malvada reina debía desaparecer, y Gold le pidió que cuidara sus palabras, recordándole que sin la reina, la capital sería un caos, ya que muchos nobles querían robar el trono y a diferencia del rey, era la reina quien podía mantenerlos a raya. Antes del nacimiento de Haruto, el rey intentó acabar con el Señor Oscuro, pero fue Hiselot quien acabó con la vida del enemigo, siendo reconocida como una heroína con el nombre de la Princesa Destello. Luego de casarse con el rey, se volvió más popular y ahora quería ser la dueña del reino. Como había pocas alternativas, Haruto preguntó si Gold no podía convertirse en rey, pero Gold confesó que no se consideraba capaz. En cambio, conocía a alguien que podía ser más fuerte que la reina, pero debía esperar a que se volviera adulto. Haruto estaba seguro de que se refería a Charlotte y prometió que cumpliría con su deber en el futuro, proteger a su hermanita hasta que se hiciera reina y así podía tomarse unas vacaciones permanentes.
Por su parte, la reina le informó que el Caballero Oscuro estaba persiguiendo a los bandidos y acabó también con los magos que estaban a su servicio. El caballero que dio el informe fue bañado por una copa de vino que fue arrojada en su cara, porque la reina no entendía cómo eran incapaces de eliminar a una simple niña. Entonces se le ocurrió que ella misma debería enfrentarse contra el Caballero Oscuro que la estaba protegiendo. Justo en ese momento escucharon la voz de Haruto, que noqueó a los guardias y se presentó directamente frente a la reina, que estaba asombrada porque destruyó todas las barreras que estaban en el camino, pero no estaba asustada. Creó 3 círculos mágicos y lo encerró en una enorme burbuja de agua para ahogarlo. Haruto escapó volando por el aire y ella atacó con estacas de hielo que Haruto pudo detener con facilidad. Entonces la reina arrojó fuego con la lanzallamas, pero Haruto simplemente se sacudió el polvo de la ropa y lanzó su magia, que esta vez sí comenzó a asustarla, y como pudo protegerse. Haruto continuó atacando sin parar hasta que ella se quedó sin maná y lo atacó con la espada, asegurando que era la más fuerte del mundo. Sin embargo, Haruto logró quitársela como si nada y se paró al frente, causando un verdadero terror. Entonces colocó un collar en su cuello que si se quitaba perdería la cabeza. Después le dijo que no le importaría que lo hiciera mientras no se le ocurriera meterse con Gold ni su familia. La reina solo pudo quedar llorando de frustración porque parecía una simple esclava. 5 años después, Charlotte jugaba emocionada por la nieve y Haruto estuvo tranquilo desde que la reina dejó de atacarlos. Solamente quería quedarse en su habitación para escapar del frío. Charlotte se había convertido en una completa otaku y Fleur seguía siendo tan leal que aguantaba el frío solo para usar la ropa que le gustaba a su amo. Así que Haruto le puso una ropa abrigada. Como era tan complaciente, Charlotte aprovechó para pedirle un favor explicando los detalles en su oído. Entonces Haruto creó un tornado mientras hacía una actuación de superhéroe muy vergonzosa y lanzó el poder contra la tierra para destruirla. Charlotte lo abrazó agradecida por la demostración y en ese momento Gold y su esposa llegaron asombrándose por el enorme hoyo que quedó en el piso. Para que no lo descubrieran, Haruto hizo aparecer a su clon disfrazado del mago oscuro para echarle la culpa, convenciendo otra vez a Gold de la coartada. Gold contó que la reina no había vuelto a salir en público y los rumores contaban que se había puesto un collar de esclavos por sus juegos macabros y luego no se lo pudo quitar. Con tanta paz, Haruto estaba feliz de que podría quedarse sin hacer nada el resto de la vida, pero cuando regresaba a su cuarto, Gold le dijo de repente que tendría que ir a una escuela en la capital, que era lo que más había odiado en su vida anterior, así que cayó en depresión y juró que los iba a destruir a todos para cumplir su sueño de ser un vago como sea. Lamentablemente no podía negarse porque el rey había enviado personalmente una carta de recomendación. Al parecer fue una petición de Marianne y como Lavi se saltaría algunos cursos, iban a estudiar juntos esperando que fueran buenos amigos. Aunque Gold temía que todo fuera un plan de la reina manipulando a sus hijos, igual deseaba que Haruto aprovechara la oportunidad para ganar experiencia en el mundo exterior. Así que no pudo negarse y además tendría que llevarse a un ayudante, pero Fleur solamente causaría problemas. Tampoco quería ir con un desconocido y aunque Natalia quiso acompañarlo, nadie en su sano juicio llevaría a su madre a cuidarlo en la escuela. Todavía quedaban 3 meses para tomar una decisión. Mientras tanto intentó convencer a su clon de tomar su lugar. Lo mejor es que no podía usar magia, así que sería expulsado por inútil sin causarle problemas a Gold por renunciar a la escuela. El clon se asustó porque si era un bueno para nada, seguramente lo utilizarían como saco de boxeo para humillarlo, lo cual no parecía importarle a Haruto ya que podía crear otros clones, aunque Charlotte no se lo había permitido porque le daba lástima y el clon estaba enojado por ser tratado con crueldad. Haruto prometió colocarle una barrera para que no le hicieran daño con la condición de que cumpliera la misión, llegando finalmente a un acuerdo. Mientras descansaban en una cabaña, Haruto recordó que necesitaba un ayudante siendo escuchado por Fleur y Charlotte, pero evadió el tema y se salió sin dar explicaciones. Entonces dio un paseo para pensar en quién podría ser su ayudante, cuando entró en el campamento de los esqueletos que habían construido en medio del bosque. Cuando vieron la llegada de su amo, se reunieron para ofrecer un saludo militar y luego continuaron trabajando. Se llamaba el Ejército Óseo y desde que tomó el control de ellos 5 años atrás, se habían quedado en el territorio que les dio para que construyeran su propia comunidad. El comandante se llamaba Johnny y le enseñó que habían aceptado a otros tipos de monstruos que no tenían dónde vivir. Siempre y cuando no causaran problemas, no había razón para expulsarlos. También habían plantado campos de cultivos para alimentarlos. Lo más sorprendente fue que iban mejorando la agricultura con el paso de los años, consiguiendo grandes reservas de comida y todo un montón de cosas que Haruto ya estaba aburrido de escuchar. Viendo a Johnny parlotear con tanta educación y elegancia, pensó que con una piel podía pasar tranquilamente por humano, por lo que podría ser un buen ayudante. El problema era que hablaba demasiado antes de volverse loco escuchándolo. Se despidió en cuanto tuvo oportunidad y se sentó a descansar en la orilla del río. Pero su tranquilidad se vio interrumpida por las fuertes pisadas del golem que hicieron temblar a la tierra. Su nombre era Jigan.
Cuando le entregó una flor a Haruto, habló sonrojado con una voz femenina revelando que en realidad era mujer. Su personalidad también era buena para llevársela como ayudante, pero su cuerpo era demasiado grande. Haruto le preguntó si le gustaba estar en ese lugar y ella confesó muy sonrojada que le gustaba Haruto. Al regresar a la cabaña, Fleur le preguntó acerca del ayudante que necesitaba, pero Gold le prohibió llevarse a la loba hasta la capital, así que volvió a evadir el tema diciendo que no era asunto suyo, lastimando sus sentimientos. Al día siguiente, Charlotte le propuso un extraño nombre en alemán para el caballero oscuro que había encontrado en internet. A partir de ahora, sería Shiva. Cuando la llevó a conocer el pueblo del ejército óseo, Charlotte decidió ponerle el nombre de Pandemonium, que significa jardín de los demonios, y a todos les pareció perfecto. En otro lugar lejano, unos hombres atacaron un dragón azul en medio de una montaña de nieve hasta que lograron derribarlo, y cayó presa de una avalancha que lo dejó inconsciente. Gold le contó a Haruto que a pesar de que el dragón no había entrado en su territorio, podía volver a aparecer y volverse peligroso al estar enojado luego de que lo atacaran. Por eso le pidió a Fleur que lo investigara y no pudo negarse cuando Haruto también se lo ordenó. No quería involucrarse ya que por su tamaño debía ser un dragón antiguo y ella nunca escuchó acerca de ningún dragón de color azul, por lo que debía tratarse de un cobarde que estuvo escondido durante la guerra contra los humanos. Haruto pidió tiempo para decidirlo y al salir del despacho de Gold, Charlotte pidió que ayudaran al dragón, ya que se encontraba solo y malherido, así que no pudieron resistirse a las súplicas de su pequeña consentida y terminaron viajando a las montañas nevadas donde encontraron al dragón desmayado y un grupo de humanos ya se había acercado para atacarlo. Sin embargo, el caballero oscuro y su compañero llegaron al rescate. Haruto protegió al dragón con sus escudos mientras Fleur lanzaba llamas a los hombres que también fueron rodeados por el escudo de Haruto, porque no quería que ocasionaran una masacre. Al final, solo quedaron desmayados en el suelo mientras ellos se presentaban ante el dragón como los héroes de la justicia, pero el dragón atacó congelando a Haruto, lo cual hizo enojar a Fleur, que solo pudo regañarlo antes de que Haruto se liberara de hielo. Pero él también reclamó enojado que solamente estaban allí para salvarlo. Entonces escucharon la voz de una niña en su cabeza, pero ella ignoró por completo a Haruto, para preguntarle a Fleur por qué estaba obedeciendo a un humano. Fleur estuvo complacida de contar la grandeza de su señor, y cuando terminó la historia una hora más tarde, la dragona pidió disculpa a Haruto, creyendo que era la reencarnación del Rey Oscuro, y explicó que no participó en la guerra porque no le gustaba pelear. Hasta ese momento estuvo viviendo tranquilamente escondida por 300 años, lo cual era el sueño más grande que deseaba cumplir Haruto. Ella le contó que el príncipe solo dormía en una cueva, hasta que comenzó a leer el libro que se le cayó a un aventurero. Como quería seguir leyendo más libros, fue a la ciudad con la forma de una humana y fue así como comenzó a recolectar un montón de libros en su cueva. Sin embargo, unos aventureros descubrieron su lugar de descanso, quemando su preciada biblioteca, y por eso ella tuvo que escapar. Fleur lloró a moco suelto por su triste historia, así que la invitó a vivir en Pandemonium. La dragona se presentó como Bizarre, aceptando a Haruto como su nuevo amo y se transformó en una pequeña niña que Haruto tuvo que esconder dentro de una barrera para crearle un conjunto de ropa ya que estaba desnuda. Después, él se quitó la máscara para presentarse como era realmente y le puso el apodo de Lisa para sellar el pacto como su sirviente. Aunque claro, Fleur se puso celosa, dejando en claro que ella fue la primera y por lo tanto tenía más autoridad. Lamentablemente se sintió en desventaja cuando Haruto salió volando y Lisa extendió sus alas acompañándolo por el cielo. Obviamente llevaron a Lisa al castillo para pedir que la contrataran como sirvienta y las mujeres de la familia estuvieron complacidas de contar con una loli kawaii. Enseguida empezó su entrenamiento a cargo de Fleur, que le enseñó la forma correcta de usar la escoba, claro, para romperla. Por su parte, Lisa era buena barriendo el patio y mientras Fleur rompía los platos que limpiaba, Lisa los pulió uno por uno sin problema. En la cocina, Fleur también era un desastre, mientras Lisa aprendió bastante rápido, recibiendo los elogios de toda la familia cuando Fleur quedó deprimida en un rincón. Como Lisa era tan buena atendiendo a Charlotte, la escogieron para ser su sirvienta personal. No solamente comenzó a atenderla desde que se levantaba en la mañana, sino que también le daba clases de magia y la ayudaba con las tareas y se bañaban juntas. Charlotte mejoró su magia rápidamente, pero la destreza de Lisa estaba a otro nivel, ya que enseñaba magia al mismo tiempo que lavaba la ropa dentro de una burbuja de agua con centrifugado. Haruto y Charlotte estaban preocupados de que se cansara por tanto trabajo, así que la pequeña emocionada le pidió que también fuera su amiga. Con el permiso de su amo, Lisa aceptó felizmente la idea, haciendo que Haruto llorara por ver a su hermanita feliz. Sin embargo, Haruto cayó en la cuenta de que Lisa era la ayudante perfecta que tanto había estado buscando, pero ahora sería imposible separarla de su adorable hermana. Entonces se le ocurrió hacer que viajara entre el castillo y la capital por un portal temporalmente, hasta que él consiguiera que lo expulsara.
Después de eso, Charlotte se encontraba deprimida porque finalizó su anime de Magical Girl favorito. De paso, cuando se enteró de que Haruto iría a estudiar en una escuela de la capital la semana siguiente, se asustó recordando que vio en la televisión que podían hacerle cosas horribles a su hermano, así que convocó a una reunión de emergencia con la mesa redonda de los aliados del Caballero Oscuro. Charlotte contó que cuando veía un anime sobre la vida escolar, Haruto dijo que la escuela era un lugar aterrador y peligroso, lo cual era impresionante tomando en cuenta que Haruto no le tenía miedo a nada. Charlotte pensó que tal vez existía un temible consejo estudiantil secreto que aterrorizaba a los alumnos y detrás de ellos había un líder malvado que pretendía acabar con el reino. Por esa razón, Haruto iba a luchar contra ellos como Shiba, el nuevo apodo del Caballero Oscuro. Los sirvientes no pusieron en duda que eso fuera lo que realmente estaba ocurriendo, así que irían a la capital a investigar para ayudarlo. Lisa fue la única con lógica para preguntar si era mejor hablarlo directamente con Haruto, pero todos decidieron apoyarlo desde las sombras como los caballeros de la mesa redonda. Al final, Lisa sí le contó todo lo ocurrido a Haruto. Gracias a eso fue elogiada, pero todavía se preguntaba si su amo realmente iba a pelear contra los malvados en la capital. Así que Haruto aprovechó la oportunidad para pedirle que lo acompañara como su ayudante, y por fin pudo recostarse relajado por resolver ese asunto. Mientras tanto, continuaron pasando los días con normalidad. Blair era amiga de las sirvientas y tenía una relación más estrecha con todos. Un día Charlotte le preguntó por qué su uniforme era distinto, y ella contó que al llegar allí ningún traje podía cerrar debido a sus gigantescos pechos, así que hicieron uno a la medida. Después Charlotte le pidió que la enseñara a volar como lo hacía Lisa, pero Fleur solamente podía dar saltos para avanzar por lo alto, terminando por chocar contra los árboles. Aunque a Charlotte le gustó, su madre le dijo que era demasiado pequeña para practicar algo tan peligroso, por lo que la niña terminó llorando y Fleur corrió para pedirle ayuda a Haruto, que ya estaba preparando un avión para complacer a su hermanita consentida. En otro momento descubrieron que la loba no utilizaba el baño del castillo, sino que se bañaba en el lago y para secarse se sacudía como un perro. Por su parte, Lisa contó que antes solo se dedicaba a dormir y leer libros todos los días, comiendo solamente una vez a la semana. Haruto le enseñó a Lisa una puerta que le permitiría viajar entre castillo y ciudad, en un segundo al haber conectado dos barreras. Haruto también construyó un baño de aguas termales para poder tener el momento ecchi de la serie y gracias a una esfera de medición pudo saber en qué nivel estaba cada una. Fleur era nivel 40, Lisa 36 y Charlotte 16, pero lo asombroso es que a nivel máximo de su hermano era mucho más alto que el de la reina. Sin embargo, ella no quería entrenar todavía para mejorar sus poderes, ya que cuando era una bebé asustó mucho a su madre al crear una bola de fuego y por eso sellaron su magia. Cuando fue hora de partir a la capital, Lisa estaba muy nerviosa. Fleur cayó en depresión por no poder acompañarlos y Charlotte le deseó suerte combatiendo a los villanos. Mientras tanto, Marianne le contó a Lois que Haruto ya estaba de camino a la capital. Después de todo, fue él quien realmente pidió la recomendación para que pudieran estudiar juntos, ya que había estado entrenando y quería verlo de cerca para ser tan fuerte como él. Pero Lois no era el único obsesionado, ya que Marianne peleó con su padre encerrándose en su cuarto hasta que el rey aceptó emitir la recomendación. Cuando Lois se burló de ella, se dio cuenta de que tal vez estaba enamorada, aunque le avergonzara admitirlo. Por el momento era más importante preocuparse porque la escuela estaba siendo controlada por un grupo extremista de la iglesia Lucifera, que pretendía acabar con la monarquía. Lo peor es que tenían el apoyo financiero de los nobles y de la misma reina. Lois estaba preocupado por las decisiones de su madre, que cambió mucho desde que empezó a usar el collar sin explicarle a nadie por qué lo llevaba puesto. Al parecer quería terminar de destruir a su esposo el rey, con el que no se llevaba bien desde hace tiempo, y la iglesia se aprovechó de eso. Marianne pensó que con el poder de Haruto podría eliminar a la organización que estaba causando problemas, y Lois mencionó que en las tierras de Gold había un justiciero conocido como el Caballero Oscuro, que podía ayudarlos. Desgraciadamente, Giselot había escuchado toda la conversación y agarró a Marianne por el cuello porque sintió que estaba viendo su vergonzoso collar. A la reina no le importaba mucho la princesa, ya que no era su propia hija, sino de la reina que estuvo antes de ella. Así que solo lo soltó cuando su hijo se lo pidió, sonriendo para pedirle que se hicieran buen amigo de Haruto para sacarle información acerca del Caballero Oscuro. Lois no pudo negarse a las amenazas de su madre, por lo que se arrepintió profundamente de haber metido a Haruto en problemas. Por su parte, Haruto estaba descansando en una cabaña despreocupado porque podía transportarse a la ciudad en un segundo, justo cuando fuera el tiempo de llegar. Aunque tuvo que colocar la puerta en un bosque escondido cerca de la capital para que no lo descubrieran, tampoco podían volar para no llamar la atención. Entonces Lisa se dio cuenta de un carruaje que estaba escapando porque eran perseguidos por un bisonte maligno. Aunque a Haruto le daba pereza salvarlo, sabía que su hermana se decepcionaría
funcionaría si no los ayudaba, así que se transformó en el Caballero Oscuro y voló hacia ellos justo cuando una rueda se rompió y por suerte evitó que salieran lastimados. En el carruaje estaba Irishpilla, que fue la única con la fuerza para enfrentar a la criatura, aunque igual terminó siendo arrojada por el aire y cuando el bisonte volvió a atacar, el Caballero Oscuro lo venció de una patada. El misterioso héroe también sanó sus heridas. Cuando un niño fue a darle las gracias, él se presentó como Shiva. El niño se emocionó con su pose heroica. Haruto también reparó la carretera que era usada como transporte económico por las personas de bajos recursos, por lo que pidieron que no exigiera una recompensa muy costosa. Aunque Haruto no esperaba nada a cambio, Irishpilla prometió que algún día le pagaría. Lo más impresionante fue que Haruto tuvo compasión al regresar al monstruo con su manada, ya que solamente estaba perdido. Más tarde llegó con Lisa a la escuela donde tuvo que meterse en una fila para entrar y nada más al ver al tipo de gente noble que había allí comenzó a sentir terror. Luego de firmar una montaña de papeles pudo entrar en su habitación pero no quiso quedarse a explorarla, ya que estaba sufriendo demasiado con su fobia a la escuela, por lo que abrió de inmediato una puerta que lo llevó de regreso a la cabaña donde cayó desmayado del cansancio, pero Charlotte suplicó que la llevara a comer en la ciudad, colocándole un disfraz a Fleur para esconder sus rasgos de demonio. Haruto tuvo una mejor solución volviendo a las orejas y cola invisibles. Gracias a eso pudieron recorrer las concurridas calles sin problemas, deteniéndose a comer en un restaurante donde Charlotte sacó un mapa planificado que se dividirían para conocer mejor la zona y así estar preparados para enfrentar a sus enemigos. Cuando las sirvientas se fueron cada una por su lado, Charlotte tomó a Haruto de las manos diciendo que tendrían una cita. El corazón de Haruto latió muy rápido mientras trataba de controlar sus emociones, imaginándose que Charlotte aprendió sobre citas en un anime sin entender lo que significaba realmente, además de que solo eran hermanos adoptivos y él nunca tuvo una cita en su vida anterior, por lo que daría su mejor esfuerzo en complacer a la pequeña. Vieron los peces, fueron a la biblioteca y compraron un hermoso collar, aunque no era tan lindo como Charlotte. Cuando recorrieron la ciudad, ella tropezó con Irishpilla, que sentía que la presencia de Haruto era idéntica a la del Caballero Oscuro, pero reconoció que debió haberse confundido cuando él explicó que su maná era nivel 2. Cuando Irishpilla se fue corriendo, Charlotte sintió que no era una persona común y corriente. Al parecer, las personas con mucho maná podían sentir el verdadero poder de Haruto igual que los demonios, pero lo único que le importaba en ese momento era encerrarse en su cuarto mientras su clon iba a la escuela. Al parecer, sus planes se completarían más rápido de lo esperado, ya que el clon de Haruto le informó que tendría que realizar un examen antes de la ceremonia de ingreso, por lo que si reprobaba podría ser expulsado antes de siquiera entrar a la escuela. El día que fue a presentar trató de pasar desapercibido por su trauma de alguien que le hiciera bullying. Entonces apareció el maestro Polkos, que lo estaba esperando y nada más al entrar se dio cuenta de que el lugar era espectacular y él comenzaría a estudiar allí. Aunque igualmente cayó en depresión porque el espacio era demasiado grande para un hikikomori como él, así que estaba dispuesto a reprobar como fuera. Por suerte no entendió ni papa de las preguntas del examen y solo se dedicó a responder que no tenía ni idea de la respuesta. Para que no fuera demasiado obvio que deseaba reprobar, respondió solo las preguntas acerca de las barreras que eran su especialidad, explicando que se podían mover y colorear y no necesitaban maná. También respondió preguntas sobre la magia antigua y sin darse cuenta, casi había llenado el examen. Después de eso lo llevaron a otra sala para hacer la medición de maná, donde tuvo que bajar a la cabeza para ver una maestra muy enanita. Era Tarieta Lucianel, investigadora de magia antigua que lo mandaría a casa si le caía mal, pues no sabía que en realidad Haruto quería irse lo antes posible. La personalidad de la maestra tampoco era normal, sino que rayaba en lo pervertido, insinuando que tal vez Haruto estaba interesado en ella. Pero cuando ella vio las respuestas del examen, fue su momento de prestarle atención al nuevo alumno. Al realizar el examen con la esfera medidora de maná, Haruto estaba confiado porque el resultado siempre decía que era nivel 2, pero en esta ocasión, cuando liberó su poder, la esfera terminó partiéndose en pedazos. Haruto esperaba que lo expulsaran de inmediato por romper algo tan costoso. Contrario a eso, Tarieta sonrió emocionada porque en realidad tenía tanta magia que la esfera no la soportó. También admiró que tuvo muchas agallas para responder que no sabía nada en el examen, y lo que dijo sobre la magia antigua parecía escrito por ella misma. Haruto se golpeó la cabeza recordando que los libros que estudió fueron escritos por ella, pero el nombre era tan largo que lo había olvidado. Así que Tarieta lo tomó bajo su tutela antes de que otro maestro se adelantara, pero Haruto estuvo completamente en contra de apoyarla en su investigación, dejando que se lamentara mientras él se iba con un rotundo no. Ahora le tocaba a la copia de Haruto encargarse de que los expulsaran. Antes de irse, Charlotte le entregó un arma enviada por el original para defenderse, pero igual estaba preocupado porque a pesar de compartir los recuerdos del pasado, él no tenía la capacidad de usar magia, así que se fue deprimido esperando lo peor.
En cuanto terminó la ceremonia de ingreso, salió corriendo del aula alegre de que no pasara nada, por lo que debía esquivar a un tipo que parecía ser importante porque podía tratar de humillarlo. Sin embargo, casualmente Irisfilia pasaba por allí y fue detenida por el tipo importante, ocasionando que la copia chocara contra su pecho, pero eso era lo de menos, porque el hombre los regañó a ambos por pasar a su lado sin saludarlo. Se trataba del vicepresidente de la escuela, Schneider-Halfen, quien dijo que era una norma arrodillarse cuando lo vieran. La chica pidió disculpas porque era nueva y no lo sabía. En cambio, la copia fingió un dolor de barriga para escapar de la situación, lo cual hizo molestar a Schneider, que no dudó en atacarlo. La copia corrió aterrado temiendo que ese fuera su final. Entonces recibió el golpe en la espalda cayendo al suelo bajo la mirada orgullosa de Schneider. Pero su cara cambió a la sorpresa cuando la copia se levantó como si nada, agradeciendo que la barrera en su cuerpo funcionaba perfectamente. Entonces recordó fingir mucho dolor para no levantar sospechas, pero igual debía ser imposible que continuara de pie. Irisfilia le pidió perdón por haberlo metido en problemas, y Schneider estaba tan enojado que no le importó lanzar un ataque que acabaría con sus vidas. La copia sacó el arma y disparó para después salir corriendo sin mirar atrás como habían resultado las cosas. Luego le contó todo a Haruto diciendo que además la Terieta lo había estado acosando, así que su amo lo mandó a casa a descansar y se quedó en la escuela analizando la situación. Más tarde, una ayudante de Schneider le entregó una carta invitándolo a un duelo al cual no podía negarse porque deshonraría a la familia de Gold, por lo que tuvo que hacer un plan para perder lo más disimuladamente posible. Entonces activó sus monitores descubriendo que Irisfilia se fue con la ayudante de Schneider en un carruaje directamente hasta la residencia del noble para pedirle que cancelara el duelo. Schneider tenía muy mal humor, pagando su enojo con sus propios ayudantes y exigiendo que Irisfilia bailara desnuda para pedir disculpas. Aunque estaba avergonzada, comenzó a quitarse la ropa hasta que solamente quedaba su camisa, que comenzó a abrir lentamente con demasiada vergüenza, mientras Haruto lo observaba todo enfurecido. Así que los transportó a otra dimensión y le entregó un maná mostrándose con el traje de superhéroe para regañarla porque debía tenerse un poco más de respeto. Después se enfrentó a Schneider, presentándose como el justiciero Shiva, que lo haría pagar por sus pecados. Entonces le colocó un cilindro en la herida abierta, sin que pudiera quitárselo por un tiempo, porque si usaba magia solo le causaría un enorme dolor. Cuando apareció otra vez en su mansión la magia de sanación, también lo hizo retorcerse de dolor, por lo que juró vengarse de Shiva. Después de eso, los maestros estaban asombrados elogiando a Haruto por haber vencido a Schneider, pero él solo estaba deprimido porque creyó que sería expulsado por pelearse en la escuela. Entonces regresó enojado a su cuarto hasta que escuchó a los estudiantes hablando de él, así que se asustó con más ganas de quedarse escondido. Pero Terayeta lo detuvo para explicarle que existían dos cursos en la escuela, uno de caballeros y otro de investigadores. Para unirse a su laboratorio solamente debía firmar un papel. De repente, Laoi se acercó a saludar con un golpe, así que Haruto se defendió presionándolo contra el suelo porque no lo había reconocido, hasta que llegó Marianne regañando a su hermano por ser tan agresivo en cuanto se vieron. Laoi admiró que Haruto era más fuerte, así como Haruto notó que Laoi era muy musculoso y enseguida comenzaron a pelear por tontería. Entonces Marianne le pidió a Haruto que se uniera a su investigación, pero Laoi quería que se uniera a los caballeros. Terayeta se metió en medio diciendo que ella lo estaba reclutando primero, pero el príncipe la reconoció advirtiéndole a Haruto que solo era una científica loca que no obtenía resultados y se peleaba con los demás maestros. Terayeta dijo que simplemente sus investigaciones no podían ser atendidas por los tontos, y al final los tres terminaron peleando por ver con quién se quedaba Haruto. Por suerte, Irisfilia fue la excusa perfecta para que Haruto escapara diciendo que ya tenía planes con ella, dejando a Marianne celosa por el tipo de relación que podían tener juntos. Cuando se alejaron lo suficiente, Irisfilia explicó la razón por la que lo había buscado, y era nada más y nada menos que preguntarle si el Haruto que vio el día anterior era el mismo con el que estaba hablando en ese momento, ya que lo sentía completamente diferente. Haruto se puso a la defensiva activando un escudo que también fue detectado por ella. Aunque no lo veía, podía saber que era una barrera. Haruto le preguntó cuál diferencia notaba en comparación con el día anterior, y ella explicó que no podía sentir el escalofriante nivel de maná que guardaba en su interior. La única que había podido sentir eso era Fleur, así que Haruto les preguntó si ella era un demonio, ante lo que se asustó por un momento, pero lo negó de inmediato. Entonces Haruto le pidió que no hiciera tantas preguntas y ella estuvo de acuerdo con respetar su decisión, pero eso no era todo. Primero quería disculparse por meterlo en problemas y darle las gracias por salvarla, y lo más importante es que se inclinó para pedirle que fuera su amigo, pensando que era cosa del destino que sus caminos se chocaran repetidas veces. A Haruto le pareció extraña la propuesta, aunque ella confesara que nunca había tenido amigos. Entonces contó que había sido abandonada al nacer, y cada familia que la tomaba repetía lo mismo, siendo abandonada 4 veces.
En realidad le tenía miedo ya que no podía hablar desde que nació, y al final solamente fue acogida por un monasterio donde la trataban mal, menos el monje que la cuidaba, pero falleció cuando era niña. Por eso nunca aprendió a tratar con normalidad a las personas. Sin embargo, Haruto tampoco era el mejor maestro para enseñarle, ya que siempre estuvo encerrado sin salir de su hogar, lo cual en realidad le pareció perfecto a Iris-Filia, ya que tenían mucho en común. Lo que Haruto recordaba de los amigos eran los tipos que lo acosaban en la escuela, por lo que se le ocurrió que podría aprovecharla para salir de problemas. Y como ella se uniría al club de investigación con Tarieta, él no tuvo otra opción que acompañarla. Entonces Iris-Filia mostró una linda sonrisa que le recordaba a Charlotte, pero no debía dejarse ablandar por su ternura, sino que sería estricto con ella. Por otro lado, Charlotte y Fleur extrañaban a Haruto, que ahora tenía menos tiempo libre por culpa de la escuela, así que Charlotte inventó una excusa para visitarlo. Mientras tanto, Fleur se quedó conversando con Lisa acerca de su anterior trabajo cuando servía directamente al Señor Oscuro, el cual era amable tanto con los demonios como con los humanos, y fue esa la causa de que algunos se rebelaran en su contra. Su sueño era crear un mundo donde pudieran convivir en paz. Cuando la princesa Destello lo atacó, se sacrificó ordenando a todos los demonios que escaparan, ya que él esperaba poder reencarnar como un humano para cambiar su forma de pensar, convirtiéndose en uno más de ellos. Recordemos que Fleur pensaba que Haruto era la reencarnación del Señor Oscuro que había bloqueado sus recuerdos del pasado para no ser cruel ni vengativo. Entonces Fleur reveló que el nombre del Señor Oscuro casualmente era Iris-Filia, de la misma forma que la nueva amiga de Haruto, solo que él decidió llamarla solamente Iris porque era más fácil. Haruto la invitó a su cuarto para estudiar juntos y solo cuando llegó a la puerta se sonrojó, cayendo que no era adecuado llevar a una mujer, pero ya no podía correrla. Lo peor es que al entrar Charlotte lo estaba esperando y creyó que se trataba de su novia, pero respiró aliviada al saber que solo eran amigos y se encargó de dejar claro que ella sería la segunda esposa de Haruto. Al menos era preferible que fuera pegajosa a que lo tratara con asco, por lo que la dejó hacer lo que quisiera. Después se sentaron a estudiar y escoger las clases donde se iban a inscribir, solo que Haruto dejó que Charlotte escogiera por él sin revisar cuáles había seleccionado. Cuando Charlotte tuvo que irse, Haruto solo cubrió los ojos de Iris para que no viera cómo salía de la puerta y ella no pudo preguntar nada sabiendo que Haruto escondía muchos secretos. Al día siguiente le tocó arrepentirse de dejar que Charlotte escogiera las clases donde se inscribió, por lo que seleccionó las materias más avanzadas ya que se suponía que debía ser pan comido para él. Entonces se le ocurrió que así sería más fácil que le fuera mal en los estudios y sería expulsado por bajas calificaciones. Antes de irse, entusiasmado a reprochar a Charlotte, le exigió un abrazo de despedida que duró mucho más tiempo del que debería, porque no quería soltarlo. Más adelante Iris conoció a Lisa, notando enseguida que era una criatura fuera de lo común. Lisa también sintió que Iris no era normal e incluso podía tratarse de un demonio, pero Haruto le restó importancia dejándola tranquila mientras no hiciera nada malo. Haruto terminó en la clase C por su mal desempeño en el examen de ingreso, y nada más al entrar todos lo observaban fijamente por culpa del rumor sobre su pelea con Snyder. Por suerte, su ánimo mejoró cuando el profesor mencionó que tendría un nuevo examen con el que Haruto tendría una nueva oportunidad de reprobar. El problema fue que las preguntas eran del nivel de un niño, ya que ayudó a Charlotte a estudiar esos temas cuando era pequeña, por lo que sería sospechoso responder de forma incorrecta, así que decidió sacar solo un poco más de la mitad de los puntos. Lo que no se esperaba es que la clase entera apenas pasara los 20 puntos, e incluso la clase B podía alcanzar a la mitad. Por lo tanto, Haruto sacó una nota demasiado buena, no porque el examen fuera fácil, sino porque su hermana era un genio que estudiaba a un nivel muy avanzado. Debido a esto, el resultado, Haruto fue cambiado a la clase A, donde Iris y Lois lo arrastraron a su asiento peleando por quedarse a su lado. Claro, hasta que llegó la maestra oratoria Belham, poniendo orden y retándolos porque los tres tuvieron las agallas de registrarse en su clase avanzada a pesar de que apenas estaban entrando al primer año, por lo que el mínimo error tendrían que cambiarse. Lo primero que hizo fue ponerlos a prueba con una esfera de medición con la que quedó sorprendida al descubrir que Iris dominaba todos los elementos. Aunque su maná era de nivel 5, Oratoria le pidió unirse a su laboratorio para mejorar sus habilidades, pero ella la rechazó sin razón. Entonces la maestra explicó que el elemento predominante era el principal en el caso de Iris, era el caos, el cual dominaba al 100%. Oratoria continuó explicando que algunos elementos podían fortalecerse con algunos hechizos y preguntó cómo podía ocurrir, pero nadie sabía la respuesta. A Haruto se le escapó mencionar que era por las propiedades ocultas, llamando sin querer la atención de Oratoria, pues resulta que él podía observar las estadísticas de las personas donde mostraban cosas que nadie entendía, así que tuvo que inventar una hipótesis para explicarlo, pero era tan impresionante que Oratoria estaba demasiado emocionada al descubrir que tenía conocimientos tan secretos que ni siquiera la familia real tenía acceso a ellos.
por eso también le pidió que se uniera a su laboratorio. También le preguntó si su identidad oculta era el búho blanco, que había sacado una teoría parecida a la suya. Por supuesto que no le diría que se trataba de su hermanita, que era demasiado inteligente. En la tarde se unieron formalmente a la investigación de Terayeta, que celebró porque así no los obligaría a cerrar su laboratorio, así que empezaron el trabajo de inmediato, aunque esa ocasión estaba solamente el clon de Haruto mientras el original descansaba moribundo. En cuanto terminó su trabajo, el clon quiso irse, pero un ruido llamó su atención, pues resulta que Terayeta tenía prisionero a Snyder, el cual había pedido ayuda para describir el tipo de magia antigua que habían dejado en su cuerpo y quedó tan cansado que se desmayó y querían usarlo como experimento. Iris tocó su hombro sintiendo el cilindro que tenía allí, entonces Terayeta les enseñó que los demás objetos lo atravesaban. Iris se imaginó que se trataba de una barrera hecha de magia no elemental. Terayeta los felicitó y preguntó la diferencia entre la magia moderna y la antigua, ante lo cual Haruto fingió ser estúpido mientras Iris explicó que la magia antigua no usaba elementos ni consumía maná. Por lo tanto, si fuera magia elemental, el cilindro hubiera desaparecido al mediodía al quedarse sin maná. Por lo tanto, lo más asombroso era preguntarse quién podía utilizar la magia antigua en esa época, que ya se había perdido por completo. Sospechando de Iris porque Snyder dijo que estuvo presente cuando lo atacaron, como ella lo negó, tendrían que despertar a la víctima a cachetadas para interrogarlo. Snyder se enojó al ver a Haruto e Iris presentes y tuvo que confesar que no conocía al hombre que lo atacó, aparte de que era un mago vestido de negro. Terayeta toca voz interrogando a Haruto acerca del justiciero, que estaba protegiendo la frontera desde hace algunos años y casualmente apareció en la capital cuando él también había llegado, así que le suplicó que le contara toda la verdad acerca de la misteriosa magia antigua y sus secretos. Sin embargo, en ese momento llegó el verdadero Haruto vestido de negro y se presentó como el justiciero Shiba, que venía a combatir el crimen en la ciudad. Entonces, Terayeta le contó que Snyder era miembro de un grupo sospechoso, confirmando que realmente existía una organización malvada, pero por el momento a Haruto solo le importaba que cancelara el duelo al que lo había retado y a cambio lo dejaría libre del cilindro mágico. Luego de cerrar el trato estuvo a punto de irse, de no ser porque Terayeta lo dejó preso con su magia, admitiendo que no dejaría irse hasta que respondiera todas sus preguntas. No esperaba que saliera libre tan fácilmente y de paso la inmovilizara con su poder, por lo que ahora tenía tanta curiosidad que incluso ofreció su virginidad a cambio de respuestas. Pero después pidió que la dejara moverse porque necesitaba ir al baño con urgencia, por lo que le permitió negociar para que lo dejaran tranquilo a cambio de ser liberada. Esa misma noche hicieron una fiesta de bienvenida para los nuevos miembros, pero en vez de estar cómodo, el clon de Haruto se sentía acosado por la mirada de Podkos. El maestro se disculpó explicando que sentía que eran iguales ya que alguien siempre los estaba metiendo en problemas. Resulta que Podkos era el tutor de Terayeta desde que era niña, cuando lo asombró con su inteligencia y experimentos, por lo que tuvo que acompañarla a la escuela cuando no pudo continuar investigando solamente en casa. Aunque era considerada un genio, por desgracia estaba enfocada en la magia antigua que era completamente inútil, haciendo que su tutor se sintiera miserable por no poder orientarla de forma correcta. Iris se emborrachó por completo y le sirvió licor al clon para igual tomárselo ella misma y avergonzarlo por recostarse en sus piernas hasta que por suerte se quedó dormida. Luego de acostarla, Terayeta le contó que Iris quería estudiar magia antigua debido a que dominaba todos los elementos. El problema es que solamente había desarrollado su potencial apenas hasta el nivel 5 y tal vez se quedarían estancadas sin avanzar mucho más que eso. Por eso buscaba el secreto para subir el nivel de entre la información de magias ancestrales. Después de tanto parloteo, los dos maestros también cayeron dormidos por culpa del alcohol, sin imaginar que en ese momento Snyder estaba furioso porque era humillante tener que cancelar el duelo contra Haruto como si tuviera miedo a perder, cuando él incluso apoyaba a la iglesia para conseguir que su padre se convirtiera en el rey. Pero ahora estaba siendo acorralado por Haruto y Shiba, así que ordenó a unos asesinos que eliminaran a las 4 personas del equipo de investigación. Cuando llegaron al lugar de reunión estaban dormidos. Los asesinos se prepararon colocando hechizos alrededor para que no pudieran recibir ayuda, además de que eran un total de 30 hombres de las fuerzas de élite, por lo que sería imposible fracasar en su misión. Claro, de no ser porque chocaron contra la barrera que Haruto colocó alrededor de todo el lugar y no podían atravesarla de ninguna manera. De repente apareció una puerta misteriosa y aunque fueron cautelosos, enseguida uno de los hombres fue arrastrado por una mano de guantes negros. Cuando lanzaron magia para destruir la puerta, esta solo se abrió dejando pasar el ataque y se volvió a cerrar. Entonces aparecieron varias puertas flotando,
por donde fueron desapareciendo cada uno de los hombres. Luego se abrieron las puertas mostrando a Shiva que iba saliendo eliminando una y otra vez, pero seguían apareciendo cada vez más y más, porque en realidad eran los mismos hombres que se llevó antes y los disfrazó con el traje negro. Finalmente el verdadero Shiva se mostró de forma elegante en el aire, y ya no podían atacarlo porque todos quedaron inmovilizados para después ser arrojados como animales frente a la persona que los contrató y no pudo seguir negando cuando Haruto le enseñó un video del momento en el que ordenó el ataque. Haruto entendió que no lo había castigado lo suficiente y mostró una sonrisa siniestra, pero Snyder no se dejó intimidar inyectándose de repente algo en el brazo que provocó que su cuerpo se transformara en un gigantesco monstruo asqueroso que atacó a Haruto lanzándolo a través de una pared hasta el jardín de la mansión. Cuando se preparaba para seguir luchando, Charlotte le hizo una llamada por lo que tuvo que explicarle que estaba peleando contra un humano que fue convertido en un monstruo por la organización secreta. Entonces ella le hizo prometer que iba a salvarlo y debía cumplir con esa petición porque se lo pidió su linda hermanita. Haruto esquivó varios golpes y bloqueó uno que casi lo clava contra la pared, comprobando que realmente tenía demasiada fuerza. Cuando devolvió el golpe no le hizo daño, y Haruto fue aplastado como una mosca por las gigantescas manos, por lo que tuvo que crear cientos de cubos para poder liberarse, sujetando los brazos de la criatura que comenzaba a rugir enloquecido hasta arrancarse los brazos que ya no podía controlar, pero pudo hacer que le salieran unos brazos nuevos para continuar peleando. Charlotte le dijo a Haruto que el monstruo se había hecho más pequeño por haber reemplazado los brazos cortados, así que Haruto decidió usar un ataque especial al invocar 1000 espadas forjadas en el purgatorio. Charlotte observó la transmisión emocionada por ser el mejor shonen que había visto en su vida, hasta que las espadas cortaron tanto el cuerpo que recuperó su forma original, que fue censurada por una luz blanca, para que fuera apto para menores de edad. Schneider estaba tan asustado que actuó como un idiota corriendo como un animal en 4 patas para huir de Haruto, que estaba tan cansado que prefirió terminar de resolver ese asunto en otro momento. El clon se despertó cuando terminó todo el alboroto y se asomó por la ventana preguntando si Haruto también estaba comenzando a disfrutar de ese ambiente como él. Como eran la misma persona, sentían lo mismo. Esa vida era mucho mejor que la anterior. Incluso pensaban que era algo bueno poder compartir con otras personas. Al día siguiente, Flair y Lisa realizaban una investigación para saber lo que estaba ocurriendo realmente en la capital. Aunque unos hombres quisieron aprovecharse de ellas, terminaron dándoles una paliza y obtuvieron información descubriendo que el rey y la reina ya no se llevaban bien, causando caos entre los nobles. Aún así, los caballeros de la mesa redonda no estaban tan preocupados, observando en un video que su amo estaba eliminando a todos los villanos sin ningún problema. Sin embargo, Charlotte pensó que realmente existía un consejo estudiantil malvado que ya había comenzado a atacar a su hermano. Por lo tanto, ella debía infiltrarse en la escuela para apoyar a Haruto desde las sombras, y el nombre de su grupo sería Camelot. Claro que no sabía que Haruto los estaba vigilando, sorprendido por sus planes, pero tampoco podía negar que realmente parecía existir una organización malvada y podía estar actuando bajo el mando de la reina. Así que debía concentrarse en vigilar muy bien todo lo que ocurría a través de sus monitores para poder protegerlos a todos hasta alcanzar su más deseado sueño de tener una vida tranquila donde pudiera quedarse todo el día encerrado en su cuarto como un hikikomori.